La mañana del 2 de marzo de 1974 amaneció fría y gris sobre la prisión Modelo de Barcelona. Tras esos muros, un anarquista de 25 años, Salvador Puig Antich, esperaba en la celda de la muerte, sabiendo que en pocas horas se enfrentaría a un método de ejecución que había aterrorizado a España durante siglos. Lo que pasó ese día fue uno de los fallos más horribles en la Europa moderna. 20 minutos de agonía que parecieron una eternidad. El garrote, un aparato de collar metálico y tornillo, había sido el método preferido de ejecución durante más de 400 años. A quien no conocía su brutal eficacia, podía parecerle casi civilizado. Pero la apariencia engañaba de forma devastadora. No es solo la historia de los últimos instantes de un hombre, aunque la muerte de Salvador Puig Antich marcó un momento clave en la transición de España de la dictadura a la democracia. Es la historia de un método tan cruel, tan propenso al fallo y tan empapado de control político, que se volvió símbolo de brutalidad institucional en 3 continentes y 5 siglos. Desde las cámaras de tortura de la Inquisición hasta las conquistas en América, desde la ejecución de emperadores incas hasta los últimos suspiros de presos políticos del franquismo, el garrote dejó una senda de sufrimiento difícil de igualar. Sus víctimas fueron nobles y campesinos, delincuentes y disidentes, hombres y mujeres cuyo delito fue desafiar a quienes querían silenciarlos para siempre. El dispositivo parecía sencillo: un collar de metal fijado a un poste de madera, apretado por un tornillo. Podía estrangular lentamente o, si se colocaba bien, seccionar la médula para una muerte teóricamente rápida. Pero el resultado dependía del pulso humano, la pericia del verdugo, su sobriedad, sus simpatías políticas o incluso su humor aquel día. Lo más insidioso del garrote no era solo su capacidad de matar, sino su facilidad para alargar el sufrimiento. A diferencia de la guillotina o del ahorcamiento, no prometía un final veloz. Podía acabar en segundos, o torturar durante largos minutos, y como espectáculo político era perfecto. El condenado se sentaba erguido frente a su público, mientras el collar se cerraba, giro a giro, sobre su cuello. No vas a creer lo que algunos testigos contaron después. El origen del garrote se remonta al periodo más oscuro de la persecución religiosa europea. La Inquisición, fundada en 1478 por los reyes católicos, usaba la hoguera como castigo principal, pero si el reo se arrepentía, la doctrina permitía una muerte más misericordiosa, que no consumiera el cuerpo en llamas. Así emergió el garrote como alternativa, manteniendo la apariencia teológica y asegurando el cumplimiento de la pena. Al principio era tosco. Cuerda y palo bastaban, pero con el tiempo se perfeccionó en el diseño madera-metal que se haría estándar. La expansión colonial llevó el garrote más allá de la península. Conquistadores lo usaron desde México hasta Perú, para imponer orden y castigar la disidencia. El caso más famoso: Atahualpa, último emperador inca. Capturado en 1532, fue condenado a la hoguera. Pero tras aceptar el bautismo, su pena se conmutó por muerte por garrote. La ironía era demoledora, una misericordia que transmitía además un mensaje político. La ejecución en la plaza de Cajamarca el 26 de julio de 1533 fue un acto de guerra psicológica. Ver a su soberano sentado inmóvil, rodeado de sacerdotes y luego al collar cerrarse desmoralizó a muchos. El imperio no cayó solo por las armas, sino por la humillación pública de sus líderes. Con el tiempo, el garrote pasó de improvisación a equipo judicial reglamentado. Los tribunales coloniales fijaron protocolos precisos: construcción del aparato, posición del condenado, pasos del verdugo. No vas a creer con qué detalle se intentó normalizar lo innombrable. En el siglo XIX, el garrote se convirtió en el método civil principal en España, sustituyendo privilegios como la decapitación para nobles. El aparato moderno era hierro forjado y piezas ajustadas con precisión. A menudo incluía una punta posterior para romper la base del cráneo y cortar la médula de forma instantánea. En teoría, los códigos fijaban incluso el número de vueltas del tornillo. Se profesionalizó el verdugo, y aún así el factor humano siguió siendo su mayor grieta. La fiabilidad era un mito. Si el collar iba demasiado alto,
Aplastaba la laringe sin cortar la médula. Asfixia lenta. Si demasiado bajo fallaba el punto vital. Frío, calor y humedad deformaban piezas y maderas, alterando alineaciones. Detalles mínimos que separaban un final rápido de una agonía prolongada. España mantuvo su fe en el garrote bien entrado el siglo XX, convencida de que la pena capital era disuasoria y símbolo de autoridad. También otros imperios lo adaptaron. Usos discretos en palacios, ejecuciones privadas para altos cargos, variantes en contextos coloniales. Su portabilidad lo hacía ideal para escenificar castigos donde el impacto psicológico fuera mayor. Médicos de varias épocas documentaron los efectos fisiológicos con fría minuciosidad. Sus informes no cuestionaban la humanidad del método. Servían para mejorarlo. Los rituales variaban. En unos lugares se permitía ver a la familia, en otros no. Cada elección añadía capas de significado y dolor. En 1959 dejó una herida. Pilar Prades Expósito, de 47 años, última mujer ejecutada por garrote en España, condenada por envenenar a su empleadora, Ángela González Valero. Su caso cautivó al país. El día de la ejecución, hubo retrasos, apelaciones de última hora y rumores de un posible indulto de Franco que nunca llegó. Antonio López Sierra, el verdugo asignado, llegó nervioso y, según testigos, quizá ebrio. Colocó mal el collar. Dudó, siguió girando. La ejecución se prolongó cerca de 8 minutos. El horror marcó a quienes presenciaron la escena y alimentó llamamientos para abolir la pena capital. El régimen, en vez de admitir fallos sistémicos, habló de complicaciones técnicas. López siguió en su puesto. La indignación internacional creció. Dentro de España, incluso voces de la Iglesia empezaron a expresar dudas morales. El propio personal penitenciario sufrió secuelas. Y el alcohol de López se volvió un problema crónico. Abogados defensores comenzaron a centrarse en la humanidad del método, aportando pruebas médicas del riesgo de sufrimiento prolongado. Los 15 años siguientes trajeron muchos cambios, menos en esto. La dictadura, cada vez más aislada, intensificó la pena de muerte como herramienta de control político. El garrote siguió siendo el preferido contra disidentes. En ese clima surgió Salvador Puig Antich, catalán, nacido en 1948, se involucró de joven en la resistencia clandestina y acabó en el Movimiento Ibérico de Liberación, MIL, que combinaba ideología anarquista y táctica guerrillera. El 25 de septiembre de 1973, durante un control en Barcelona, hubo un tiroteo. Murió un policía y otro resultó herido. Puig fue capturado herido. Su juicio militar fue un escándalo público, con protestas europeas pidiendo clemencia. La respuesta del régimen: ejecutar la sentencia. El 2 de marzo de 1974 empezó con malos presagios. López llegó a la prisión modelo visiblemente bebido. Puig pasó sus últimas horas con serenidad, viendo a su familia, a sus abogados y a un sacerdote. No vas a creer lo que escribió en sus cartas finales. Convicción, calma, fidelidad a sus ideas. La sala de ejecución, preparada para el teatro político, tenía un garrote de modelo reciente. Asistieron unas 30 personas, autoridades militares, clero, médicos y prensa. Puig entró a las 9:20 caminando firme. Su dignidad desconcertó a más de uno. El protocolo empezó, y el pánico también. López revisaba papeles, dudaba, temblaba. Colocó el collar demasiado alto. Los médicos lo notaron al instante, pero la norma impedía intervenir. Empezó una asfixia lenta. Los testigos quedaron marcados por esos minutos interminables. Algunos relataron la respiración dificultosa, la tensión insoportable. López, presa del miedo y de su fanatismo, siguió girando el tornillo. La prensa internacional difundió crónicas detalladas en pocas horas. Cuando todo terminó, reinó un silencio helado. López, ajeno a la magnitud del desastre, se puso a limpiar el aparato como si nada. Horas después, ejecutaron a un ciudadano alemán condenado en el mismo proceso. También hubo fallos, aunque la muerte fue más rápida. Aquellas 2 ejecuciones fueron las últimas por garrote en la historia de España. Bajo la presión internacional y la crítica interna, se suspendieron las siguientes a la espera de revisión. La revisión nunca llegó. El caso de Puig Antich provocó un terremoto.
La comunidad médica publicó análisis demoledores sobre el garrote. Gobiernos europeos aumentaron la presión diplomática. Hubo protestas estudiantiles en Barcelona y Madrid. Sectores de la Iglesia elevaron su voz como nunca. La represión de esas protestas solo empeoró la imagen del régimen. Con la transición tras 1975, la abolición de la pena de muerte se convirtió en prioridad. La memoria de lo ocurrido aquella mañana fue clave para construir consenso. Organizaciones de derechos humanos usaron el caso como prueba de que ningún método humano puede garantizar la ausencia de sufrimiento. Los testimonios de quienes presenciaron las ejecuciones revelaron el daño psicológico sobre todos los implicados. Los archivos de 1974, declaraciones, informes, palabras del propio verdugo, se convirtieron en material imprescindible para entender la violencia institucional. La España democrática cerró la puerta a la pena capital. La historia del garrote, perfeccionado durante siglos y al final incapaz de evitar el horror, dejó una lección incómoda. Ningún sistema que institucionaliza la muerte puede librarse del error humano, del abuso y del sufrimiento innecesario. No vas a creer cómo un instrumento de control terminó delatando la verdadera naturaleza de quienes lo usaban, hasta volverse el símbolo de una época que nadie quiere repetir.